Emergencias del 911. Precisa policía, bomberos o ambulancia, solo para que sepas quién soy. La teta derecha de Tanya estaba riquísima. Tienes a dos chicas jóvenes e inocentes y a un psicópata atormentando a la policía. ¿De verdad crees que soy tan estúpido como para dejar mis huellas dactilares al hacer una llamada? Este tío no es un asesino cualquiera. Es una mente totalmente enferma y sigue libre ahí fuera. Soy yo quien os está dando la oportunidad de intentar atraparme. Estaré rondando por ahí buscando a otra víctima. Me vuelvo a Alberta. No me voy a quedar aquí esperando a que me maten. Hay que hacer algo ya. Tienen que reaccionar porque estamos perdiendo a nuestros hijos por culpa de estos monstruos, y el tipo llama para decir que volverá a hacerlo. Emboscada, asaltada y abandonada dándola por muerta. Misty Cockerill, de 16 años, fue atacada por un demente en la noche más impensable de su vida. Yo estaba de broma, diciendo, sí, claro, hoy es viernes 13. Y de repente, ese tío sale de los setos y nos ordena que nos quitemos la ropa. Cuando el infame asesino de Abbotsford atacó a su mejor amiga, Misty no lo dudó. Con un valor increíble, casi pierde la vida intentando salvarla. Ahí me di cuenta. Puede que no sobreviva a esta noche. No me voy a rendir sin pelear. Al día siguiente, la tranquila comunidad de Abbotsford, en la Columbia Británica, estaba conmocionada. La policía recibió el aviso de que una adolescente con un traumatismo cerebral severo acababa de ingresar en el hospital. Tenía lo que los médicos nos describieron como al menos 3 golpes brutales en la cabeza, como batazos de béisbol. Estaba entre la vida y la muerte. Misty apenas tenía breves momentos de lucidez. Pese a los intentos del detective por obtener información, ella solo preguntaba si Tanya estaba a salvo, sin saber que habían hallado su cadáver unas horas antes, justo cuando ella luchaba por salvar su vida. Ella no fui capaz de decírselo. El inspector de la policía montada Kevin MacLeod estaba allí cuando identificaron a Tanya. Su cuerpo desnudo flotaba en mitad de un río. Tenía el pecho gravemente herido, como si algo la hubiera mordido con saña. Al acercarse a uno de los senderos junto al lecho del río, hizo otro macabro hallazgo. Y justo a la entrada de ese camino, la ropa que resultó ser de Tanya había sido arrojada entre los arbustos. Normalmente, cuando alguien comete un crimen, intenta distanciarse lo máximo posible de él. Suelen ocultar pruebas, borrar sus huellas o inventarse una coartada. Sin embargo, en esta escena del crimen, MacLeod se topó con todo lo contrario. Lo primero que pensé fue, este tío quiere que se le conozca, quiere que la gente sepa lo que ha hecho. Mientras esperaba los resultados de la autopsia de Tanya, MacLeod habilitó una línea de colaboración ciudadana por si alguien podía aportar pistas. Una de las primeras llamadas captó de inmediato su atención. Contesté el teléfono y un hombre me dijo que él mismo había llevado a Misty al hospital. Hasta ese preciso momento, creíamos que Misty había conseguido llegar al hospital por su propia cuenta. Intenté convencerle de que viniese a comisaría, pero de repente colgó. Sospechando algo raro, pidió a la compañía telefónica que rastreara las llamadas entrantes a la línea de pistas y a emergencias desde las cabinas de la ciudad. Y no se equivocaba en absoluto, porque esa misma tarde entró otra escalofriante llamada. Emergencias del 911, precisa policía, bomberos o ambulancia, solo para que sepas quién soy. La teta derecha de Tanya estaba riquísima. Con los resultados de la autopsia sobre la mesa, confirmaron que el hombre al teléfono era el asesino. El dato clave que nos habíamos guardado en secreto era la ubicación exacta de la mordedura en el cuerpo de Tanya. Y el sospechoso, cada vez que nos llamaba, siempre se refería a la zona de la mordida como su tarjeta de visita, por así decirlo. Rastreando la llamada hasta una cabina junto a la pista de hielo municipal, la policía se plantó allí en cuestión de minutos. Aunque no tenían ni idea de qué aspecto físico tenía el sospechoso, debían al menos intentar atraparlo, por la hora exacta en que se hizo la llamada y lo que costaba conducir hasta la salida. Creemos que las primeras patrullas debieron cruzarse con él cuando salía con su coche, así de rápida fue la reacción policial. Por desgracia, no consiguieron identificarle. Al día siguiente, Misty despertó tras pasar 4 días debatiéndose entre la vida y la muerte. Por fin volvía en sí, pero Tanya era lo único que tenía en la cabeza.
En cuanto abrí los ojos, empecé a hablar de ella. Estaba desorientada y me puse a hablarle a Tanya, pero ella no estaba allí. Su madre tuvo que intervenir. Si querían que colaborase con la investigación, debía conocer toda la verdad, por dolorosa que fuese. Recuerdo a mi madre sentándose a mi lado para decirme: Tanya no lo ha logrado. Ella se me quedó mirando y me preguntó: ¿cómo que no lo ha logrado? Era una de mis mejores amigas. Y luego me dice: no he podido salvarla, no lo entiendo. Juntas vieron el funeral de Tanya por televisión. El servicio se celebraba en una iglesia cercana a la pista de hielo desde donde se hizo la llamada el día anterior. Nunca volveremos a abrazarla en esta tierra, pero siempre la llevaremos muy cerca en nuestros corazones hasta que volvamos a encontrarnos. Durante el funeral, la policía tomó la zona desde donde se realizó aquella llamada. Buscaron huellas dactilares en la cabina telefónica, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Vigilamos estrechamente la zona por si acaso el asesino andaba cerca observándolo todo. Teníamos un montón de patrullas controlando a la gente en la zona, vigilando a los mirones y revisando cada coche que pasaba por allí. Al final, recibieron una tercera llamada. Esta vez, el sospechoso decidió ir directamente a por ellos. ¿De verdad crees que sería tan estúpido de dejar mis huellas al hacer una llamada de teléfono? Eso nos convenció de que nos estaba observando mientras buscábamos huellas en la cabina desde donde llamó a emergencias. Una vez más, la policía llegó en minutos, pero la cabina estaba vacía, sin huellas ni rastro alguno del sospechoso. Al final, sus burlas desesperaron al investigador principal, Rod Gell, quien admitió que su estrategia no funcionaba. Soy yo el que os está dando la oportunidad de que intentéis encontrarme. Estaré dando vueltas buscando a otra víctima. ¿Cómo es posible que aún no lo hayamos atrapado si se expone tanto? Necesitaban un cambio radical de planes si de verdad querían atraparlo antes de su siguiente ataque. El inspector McLeod decidió confiar en Misty, pese a que las secuelas de sus heridas nublaban sus recuerdos. Por supuesto, difundimos el retrato robot que ella misma ayudó a elaborar. Dudamos bastante de su utilidad por el estado físico en que estaba, pero decidimos publicarlo de todas formas. Aquello trajo muchísimas pistas de la gente. En este punto, los agentes contaban con 3 elementos clave para avanzar: los recuerdos difusos de Misty, las marcas de mordisco en Tanya que revelaron su dentadura y una muestra parcial de ADN. Y por último, el retrato robot recién publicado. Tras difundirlo, llegaron decenas de llamadas que apuntaban al mismo sospechoso. 3 personas distintas llamaron para identificar a este hombre concreto a partir del retrato robot. Todo indicaba, con muchísima fuerza, que por fin teníamos al verdadero culpable bajo custodia. El detenido era casi idéntico al retrato robot y se negó rotundamente a someterse al polígrafo, lo que avivó las sospechas policiales. Incluso apareció otra víctima de agresión sexual que aseguró que ese hombre se parecía al tipo que la atacó. Con el tiempo aceptó dar una muestra de ADN, pero en los años 90 esta tecnología era tan nueva que debían esperar 2 meses enteros para tener resultados. Para frustración del inspector McLeod, sus jefes dieron el caso por cerrado mucho antes de recibir esos análisis. Entre los altos cargos existía la firme sensación de que todo este asunto ya había terminado. El sospechoso estaba entre rejas y ya podían recortar el presupuesto destinado a la investigación. Poco convencido, pidió 12 horas a solas con el detenido para interrogarlo a fondo. Su conclusión fue alarmante. Tras esas 12 horas de entrevista, quedé convencido de que no era responsable del asesinato ni de los ataques, y supe que el verdadero culpable seguía libre. Mientras McLeod seguía investigando por su cuenta, pasaron los 2 meses y se confirmó su sospecha. El ADN dio negativo. Luego os veo. Pero Miguel se dio cuenta de un detalle muy extraño. El verdadero culpable jamás se comunicó mientras tenían encerrado al hombre equivocado. Parecía dispuesto a dejar que aquel pobre infeliz cargara con toda la culpa si las cosas seguían ese rumbo. Hasta ese momento, el ayuntamiento impidió a McLeod y Gell difundir las grabaciones del asesino por miedo al pánico social en la comunidad, pero ahora se habían quedado sin opciones. El periodista de radio, Robert Linden, presenció la primera emisión de las cintas y aún recuerda el circo mediático que se desató.
Medios de todo el país llegaron en masa al Valle de Fraser para cubrir el momento exacto en que se emitió el audio. No tenían ningún otro hilo del que tirar. Y esa era la cruda realidad de todo el caso. No tenían absolutamente nada más que esa voz diciendo: estaré dando vueltas buscando a otra víctima. El ayuntamiento no se equivocaba. La gente reaccionó con absoluto terror. Era la primera vez que escuchaban al asesino amenazar a todos y burlarse de la policía. Los guardias escoltaban a la gente hasta sus propios coches. Nadie caminaba solo. El terror se respiraba en las calles. No pienso quedarme aquí sentado esperando a que me maten. Los informativos nacionales invadieron la ciudad para entrevistar a los inspectores y a los vecinos aterrorizados. Hay que hacer algo ya. Tienen que actuar porque esos monstruos se están llevando a nuestros hijos, y encima llama a la policía diciendo que lo hará otra vez. La estrategia funcionó demasiado bien, y las miles de llamadas colapsaron por completo a la policía de Abbotsford a la hora de investigar cada pista. Recibimos 9.500 llamadas sobre gente clavada al retrato robot o con una voz muy parecida. Poco después, el sospechoso volvió a comunicarse. Esta vez, su objetivo directo fue la propia Misty. Llamó un montón de veces. Es algo realmente cruel para alguien que ya ha sido una víctima, ¿verdad? Al final, mi familia y yo entramos en protección de testigos. Gail creyó que ocultando a la familia de Misty, la mantendría a salvo del acoso del asesino. Pero esto pareció enfurecer al psicópata, porque su siguiente jugada fue de una crueldad extrema. Robó la lápida de Tanya y la destrozó pintando sobre su foto. ¿Por qué haría algo tan ruin? ¿No le había hecho ya suficiente daño? Luego llamó a la radio y le dijo al locutor que mirase su coche en el parking. Allí estaba la lápida, reventada contra el capó a plena luz del día y en pleno centro. Y lo más increíble es que nadie le vio sacar esa enorme lápida de 180 libras y colocarla sobre el capó del coche. Así que era como si persiguiéramos a un fantasma. Este tipo es invisible. Parecía que la brutal cobertura mediática y la atención por la difusión de las cintas reavivaron sus ganas de comunicarse con ellos. Las cosas no iban bastante rápido para él. ¿Y qué hace? La mayor locura imaginable. Pero el caso había subido de nivel. Ahora los medios formaban parte de la historia, dándole toda la publicidad que tanto ansiaba. Pero por lo visto, no fue suficiente, porque después no solo volvió a llamar, sino que también les envió una carta. Emergencias, 911. Necesita policía, bomberos o ambulancia. ¿Qué os pareció el regalo que os hice? Lo siento, señor, no le oigo. ¿Qué os pareció el regalo que os hice? Lo siento, no puedo, no será el último. Se acercó a la fachada de la casa y a través de la ventana del salón lanzó una llave inglesa. Tras abrir con cuidado la carta atada a la herramienta, McLeod y Gail descubrieron la magnitud de sus crímenes. Resultó que el asesino de Abbotsford no era solo un homicida, sino un violador en serie obsesionado con adolescentes a las que llamaba sus conquistas. Jamás olvidaré la noche en que leímos esa nota. Se me heló la sangre, fue aterrador. Hablaba de otras conquistas y al final decía que no lo atraparíamos y que volvería a atacar. Adiós por ahora, muchachos. Pero finalmente, el sospechoso cometió un error. En la cinta adhesiva que unía la llave y la carta, la policía halló una huella dactilar que registraron de inmediato en la base de datos nacional. Nuestra idea sobre a quién buscábamos cambió por completo. Antes creíamos que se trataría de alguien con antecedentes por agresión sexual o violencia, un delincuente fichado o con algún historial delictivo, pero lo cierto es que no tenía ningún tipo de antecedentes penales. Ese mismo día, la policía recibió una llamada de lo más inusual. Al otro lado de la línea, alguien decía ser la madre del acosador. Llamó a información y dijo que creía que era la voz de su hijo. Además suele pescar en el río Vedder y fue al funeral de Tanya Smith. Ella lo sabía. Al contrario que el anterior sospechoso principal, este hombre no cooperó en absoluto, se negó a ir a comisaría y no aportó ningún dato más. Así que le dije que si era inocente, fuera allí y cooperase, que se presentase en la comisaría de policía. Le advertí que si era culpable lo atraparíamos. Al parecer, el sospechoso ignoraba que había dejado una huella en la carta, pues fue lo único que accedió a dar. Parecía estar muy seguro de sí mismo. Creía que entregaría sus huellas dactilares y que saldría de allí tranquilamente después de hacerlo.
Su abogado exigió cotejar las huellas en la propia comisaría con la condición de destruirlas de inmediato si no daban un resultado positivo. Los inocentes proclaman su inocencia a los cuatro vientos. Los culpables suelen correr a buscar un abogado, no siempre, pero sí por lo general. Hicieron la prueba en el calabozo, frente a él. El forense Jerry Ennis realizó el cotejo. Mi corazón iba a 1000 por hora. Sentí que me había tocado la lotería al comparar aquella huella y confirmar que era la suya. Así que avisé al investigador, creo que era el inspector Gell, de que la huella coincidía. Entre lágrimas, abrazos y suspiros de alivio, la policía de Abbotsford y la RCMP celebraron tener por fin a un sospechoso firme entre rejas. Pero el inspector McLeod sabía muy bien que el caso del crimen de Viernes 13 aún no estaba cerrado. Lo más difícil estaba por llegar. Para la policía, cuando se produce un arresto, es cuando empieza el verdadero trabajo, porque en ese preciso momento empieza la cuenta atrás para preparar el juicio. Y el sospechoso venía preparado, con una defensa muy sólida. Admitió haber violado a Tanya, pero negó la agresión mortal. Así pudo declararse inocente del cargo de asesinato que pesaba sobre él. Creo recordar que en el estrado declaró haber mantenido relaciones con Tanya. Eso cuadra con las pruebas, pero no hay nada directo que demuestre que él la arrojó al río y acabó con su vida al ahogarla. Sin pruebas para sostener la acusación de asesinato, la fiscalía peligraba, pero el fiscal guardaba un as bajo la manga. El último día del juicio, Misty subió al estrado. Tras 7 meses de rehabilitación, recuperó gran parte de la memoria y ofreció un testimonio estremecedor relatándolo todo desde el principio. Estaba bromeando, diciendo que era Viernes 13, cuando un hombre salió de los arbustos y nos ordenó desnudarnos. Ahí fue cuando sacó el bate de béisbol. Paralizada por el pánico, Misty lo miró fijamente a la cara, incapaz de reaccionar. Al mirarle a la cara, supe de inmediato que no saldríamos vivas de allí. Mientras aquel hombre se abalanzaba sobre su amiga, Misty miraba horrorizada, la expresión de terror de Tanya. Tenía unos ojos enormes que de pronto quedaron vacíos, perdidos y asustados. En mitad del pánico, Misty se sintió impotente. Podía haber escapado corriendo, pero era incapaz de abandonar a Tanya. Lo único que consiguió hacer fue quedarse paralizada mirando. Ahí fue cuando él soltó: «No me mires, zorra, luego vas a ver lo que es esto». De rodillas en el suelo, yo solo pensaba, ¿y ahora qué? Justo cuando el agresor se desabrochaba los pantalones, se le cayó el bate de béisbol por accidente. Misty no dudó un instante e intentó dar la vuelta a la situación. Agarré el bate, llena de rabia, pensando, le voy a reventar la cabeza a este tío. No me importa si se muere. Pero, para su sorpresa, aquel monstruo ni se inmutó. Se dio la vuelta, le arrebató el bate de las manos, se lanzó sobre ella y empezó a golpearla sin piedad. Me giré y me cubrí la cabeza mientras gritaba pidiendo auxilio. No paraba de decir, por favor, lo siento mucho, y pensaba que ese era mi fin, que todo había terminado. Pero el momento de la verdad llegó cuando le pidieron identificar al asesino de Tanya. Él la miraba fijamente, sonriendo con una mueca de superioridad, y yo pensé, ¿de verdad crees que el juez no te está viendo? Misty le sostuvo la mirada. Cuando le pidieron que señalara al culpable, le apuntó directamente con el dedo. Ya no podía hacerle daño. ¡Qué gran momento! Tras el testimonio de Misty, el juez lo declaró culpable. Lo condenaron a cadena perpetua. Rompí a llorar, sentí una alegría inmensa. Tras meses de terror, la gente de Abbotsford y las familias respiraron tranquilas. Los investigadores habían dejado sus vidas aparcadas durante 7 meses. Vivían en la propia comunidad, sintiendo la amenaza de cerca. El asesino intentó destruirla, pero ella se aseguró de que nunca más pudiera hacer daño a nadie. Hoy en día, Misty no quiere que la recordemos solo como la superviviente del asesino de Abbotsford. Se convirtió en una firme defensora de las víctimas, alzando la voz por otras supervivientes para garantizarles apoyo y asistencia legal. Ahora soy madre. Mi prometido y yo decidimos llamar a nuestra hija como la persona que más me marcó en la vida, Tanya. Ella dejó una huella imborrable en mí. No quería que su muerte fuera en vano. Fue el cierre de una etapa y el inicio de otra. El final de mi pesadilla y el comienzo de mi verdadera misión.
No me rendí y ahora tengo un propósito claro en la vida. Y ese propósito es ayudar a otras víctimas.